Bienvenidos a La Voz de Ellos una vez más, que el Señor les bendiga. En esta ocasión queremos compartirte algo con respecto a Halloween. Veremos lo que es el origen, el significado y el propósito de Halloween y otras cosas más aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en la voz de ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que bien. En esta ocasión queremos compartirte algo con respecto a Halloween. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo vamos a ver a raíz y en base a la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero vamos a empezar por lo primero. Quiero compartirte en este tiempo, en esta ocasión, cuáles son los orígenes, el significado, el propósito y un poquito de historia que vamos a ver con respecto al Halloween. Y vamos a ver qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Pero vamos a ir a la palabra en unos minutos para ver en base a lo que la Biblia enseña y cuál es la opinión de Dios con respecto a esta celebridad, con respecto a este tipo de cosas. Los orígenes se remontan desde unos sacerdotes que le llamaban los druidas. Estos druidas provenían eran sacerdotes británicos que hacían festividades a una deidad, a un espíritu, o en este caso a el dios de la muerte, que le llamaban Samaín, el dios de la muerte, o una festividad también muy interesante, muy pegada a lo que es aquí en México, al Día de los Muertos, de lo cual en posteriores programas también vamos a hablar. Este era el origen. De hecho, de aquí viene el origen. Y mucha gente piensa que Halloween es una festividad mexicana, no, una festividad de otro país. Lo cierto es que Halloween no es ni una festividad mexicana, ni una festividad americana, ni brasileña, ni hindú, ni nada por el estilo. Viene de unos sacerdotes que eran hechiceros, que les gustaba la brujería de alguna manera, y eran llamados los druidas. Por mencionarte dos ejemplos rápidamente con respecto a dos personajes que todo mundo yo creo conoce. Un druida muy famoso, tú lo puedes encontrar en una caricatura que se llamaba He-Man. En esta caricatura existía un personaje que flotaba vestido con una bata roja y un gorrito rojo y con una O aquí en el pecho, y le llamaban Orco. Creo que le llamaban Orco. Él es un prototipo de druida. Otro druida muy famoso también podemos verlo en la película El Señor de los Anillos. Gandalf, el mago blanco, ¿no? Gandalf viene siendo otro prototipo de un druida, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el significado de lo que es Halloween? El significado de Halloween es, significa la noche apartada. De hecho, los druidas apartaban el 31 de octubre para poder celebrar y hacer ciertas actividades de las que vamos a hablar a continuación. Pero significa la noche apartada, o significa también el principio de todo lo oscuro, todo lo frío y todo lo muerto, ¿no? Entonces, si usted está viendo este programa, ¿no? Para que usted sepa que Halloween de alguna manera significa todo este tipo de cosas, para que usted, si tiene esa práctica de salir a las calles o festejar este día, el día de Halloween, usted tiene que saber que esta es una festividad de hechicería o de alguna manera de estos sacerdotes druidas, y usted está imitando este tipo de prácticas. Usted está glorificando todo lo oscuro, todo lo muerto y todo lo frío. Ahora, ¿cuál es el propósito de Halloween? Halloween tiene muchos propósitos y actualmente la gente lo hace desde una diversión, lo practica en una fiesta, pero el propósito original de la fiesta de Halloween son los siguientes.
Número uno, era para honrar, como ya lo comenté, al dios de los muertos o al dios de la muerte, que se llamaba Samaín. Algo muy imitable o que también se hace en el Día de los Muertos en México. Pero en posteriores programas vamos a hablar con respecto a eso. Número dos, también tenía el propósito de liberar todo tipo de espíritus malignos por todo el mundo. En otras palabras, ellos, los druidas, invocaban lo que eran este tipo de espíritus o demonios. Número 3, ellos recibían a estos espíritus y a los espíritus de los muertos en los hogares para convivir con ellos. Algo también que está relacionado en México con el Día de los Muertos. Número 4, para ofrecerles también una mesa a estos espíritus llenos de comida. Pero para hacer esto, ¿de dónde sacaban la comida? ¿De dónde sacaban este tipo de cosas? Pues estos druidas iban de casa en casa pidiendo no solamente comida, pedían también niños y también pedían doncellas o pedían vírgenes. Esto lo hacían para obtener este tipo de cosas, y cuando los druidas no obtenían lo que ellos estaban pidiendo, tiraban una maldición a esa casa o a esa familia, y pues esa casa quedaba maldecida en ese sentido. Algo muy similar a lo que se hace ahora. ¿Qué es lo que se hace ahora? Los niños o las personas van de casa en casa pidiendo cosas. Si tú no sabes el significado de alguna manera de por qué tengo que ir de casa en casa a pedir calaverita o pedir dulces, pues este es el propósito de Halloween. Y número siguiente, al final de la fiesta los espíritus eran sacados del pueblo por personas disfrazadas de alguna manera por este tipo de espíritus. ¿Por qué? Porque ellos querían como engañarlos a los espíritus para que no se quedaran en el pueblo. Y este tipo de cosas eran hechas por estos sacerdotes druidas. En la Biblia hay un texto en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, lo vamos a ver a continuación, porque es un texto que Dios en la Biblia le prohibía a su pueblo, al pueblo de Israel, le prohibía de alguna manera lo siguiente. En Deuteronomio 18, del versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: cuando entres, decía el Señor en el Antiguo Testamento, a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Aquí se nombra una pequeña lista de hechicería, de adivinación, de magos, de encantadores. Y hoy en día, en Halloween, lo que se hace pues es vestirse imitando o glorificando a la maldad, que es lo que realmente Halloween es lo que glorifica. Si tú practicas vistiéndote y celebrando esta práctica de Halloween, no solamente lo frío, lo muerto y todo lo que hay en esta noche apartada, no solamente todo eso tú lo practicas, sino que también al tú celebrar Halloween, glorificas a la maldad. Entonces, cuando tú te disfrazas imitando a personajes que tienen que ver con el reino de las tinieblas, no con el reino de la luz, en este caso del Señor Jesucristo, vas a atraer y puedes abrir puertas espirituales para que espíritus o demonios vengan, poseen a tal o cual persona. En las noches no vas a poder dormir, vas a tener pesadillas o vas a tener una consecuencia de la que después no vas a saber qué hacer. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice que mejor hay que imitar al Señor Jesús, dice la palabra. ¿Por qué? Porque
en este texto, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Dice aquí la palabra en este texto que debemos de imitar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay que imitar mejor la luz. No tiene caso de alguna manera, ni tendrás ninguna bendición imitando al reino de las tinieblas. Y también en Efesios capítulo 5, del versículo 7, dice lo siguiente. No seáis pues, dice, participantes con ellos, dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si tú quieres llegar a ser un hijo de la luz, en este caso un hijo de Dios, te invitamos a que vengas a la luz, a que sigas a Jesús y abandonar ese tipo de prácticas que solamente te pueden traer de alguna manera hasta maldiciones en tu corazón. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 5, en el verso 11 al 13, dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice aquí. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz, lo que manifiesta, manifiesta todo, dice la palabra. Entonces, este texto en Efesios habla acerca de que no solamente debemos de imitar al reino de la luz. Si tú te fijas, en Halloween, usted nunca va a ver a un niño vestido de angelito. Son muy pocas las ocasiones. Nunca vamos a ver a una persona adulta vestida de Moisés, o vestido del profeta Elías, o ni siquiera vestido del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esos personajes son el reino de la luz. Nadie va a hacer algo en Halloween, algo con respecto a eso. Casi siempre todos los personajes de los que la gente se disfraza en el tiempo de Halloween glorifican a la maldad, glorifican a Satanás. Dios te invita, Dios te manda, según la Biblia, a que tú abandones ese tipo de celebraciones y vengas al reino de la luz. La Biblia dice también en Juan capítulo 8, versículo 12. Si tienes ahí una Biblia, yo te voy a invitar para que vayas con nosotros y puedas verificar los textos que te estamos dando. En Juan capítulo 8, el versículo 12 dice lo siguiente. El Señor Jesús dice aquí, dice, otra vez Jesús les habló a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Y este texto es bien interesante porque Cristo aquí dice, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Acaso andas en tinieblas? ¿Acaso al celebrar Halloween te trae a la luz? De ninguna manera. Jesús dice que si tú sigues su vida, que si tú le aceptas en tu corazón, te arrepientes de tus faltas y vienes y le sigues a la luz que es Jesús, dice la Biblia que tú no vas a andar en tinieblas. Todas las personas que vemos que celebran Halloween, indiscutiblemente están siguiendo las tinieblas. También dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 46, Cristo Jesús dice lo siguiente, yo, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Jesús, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Aquí Jesús dice que yo, dice, la luz, dice aquí Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La voluntad de Dios es que tú no permanezcas en tinieblas, sino que tú alcances a ver la luz, pero esto solamente se consigue siguiendo a Cristo Jesús o aceptándolo en tu vida y en tu corazón. Vamos a ir a una pausa rápidamente
y regresamos. Regresando de la pausa, algo interesante con respecto a el tema de Halloween. En México ya existe una escuela en Chihuahua, existe una escuela ya que prepara brujos, tipo película de Harry Potter. Entonces, es muy interesante lo que está pasando con respecto a esto, porque existen muchas personas que siguen a las tinieblas. También un dato impresionante es que en Estados Unidos, tan solamente en Estados Unidos, existen 1.7 millones de brujos que ellos ya están declarados y están diciendo, ¿sabes qué? Yo soy brujo, practico la brujería. Y dice la palabra que esto es bien impresionante porque existe un buen porcentaje de gente que sigue las tinieblas. Por eso quiero compartirte a continuación la siguiente cápsula con respecto al mismo tema que estamos hablando, que es Halloween. Adelante. Detrás de Halloween se esconden simbologías que hacen alusión al mundo de las tinieblas. A continuación, enumeramos algunas de ellas. Número 1. Búhos. Las supersticiones sugieren que comían las almas de los difuntos que vagan por la tierra. Sus ojos vidriosos y su mirada presagiaban muerte y destrucción. Número 2. Fantasmas y esqueletos. Símbolos universales de los difuntos. Se pensaba que en Halloween los muertos vagaban por la tierra, simbolizando su paso por la otra vida. Número 3. Arañas y telarañas. Representan una decoración efectiva en lugares de terror, en lo oscuro y en casas embrujadas abandonadas. Número 4. Máscaras. Los druidas llevaban máscaras durante Halloween para ahuyentar así a los malos espíritus, brujas, duendes y fantasmas. Número 5. Luna. Los antiguos griegos pensaban que la luna era un punto intermedio entre el más allá y la vida terrestre, creencia que adoptaron los druidas. Número 6. Gatos negros. Son considerados animales espirituales bajo el concepto de Halloween. Se cree que tienen la capacidad de proteger contra malos espíritus. Número 7. Jack o Lantern. Así se le conoce al espíritu que vive dentro de la calabaza tallada a mano. Cuando ésta se hacía, se quitaba la tapa superior a modo de tapa, se extrae la pulpa y se talla un rostro maligno, y durante Halloween se coloca una vela dentro que alumbraba el camino de estos sacerdotes druidas. Número 8. Hogueras. Durante la noche del 31 de octubre, los antiguos druidas realizaban reuniones donde el fuego era el protagonista. Número 9. Brujas. Controlan la fortuna y pueden realizar hechizos, tanto buenos como malos, y se cree que sus poderes aumentan el día de Halloween. Número 10. Murciélagos. Se cree que son un presagio del mal, comúnmente se les asocia con los vampiros. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hemos llegado a la parte final de la voz de ellos y esperamos que esto que compartimos pueda traer libertad, pueda traer luz a tu corazón. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es su palabra, es que tú le conozcas a Jesús a través de lo que Él hizo en la cruz. Tú conoces la historia de Jesús, pero no tienes una relación personal con Él. Entonces, en este momento yo quiero invitarte para que inclines tu rostro conmigo y despedirnos con una oración y esperando que tú corras a la luz que es Jesús. Vamos a orar. Padre, dile, te damos gracias en este tiempo. Señor, dile, yo te pido, Señor, perdón, dile ahí donde estás. Te pido perdón, Señor, si yo he practicado, Señor, o celebrado de alguna manera una festividad de la cual yo no conocía muchos detalles. Señor, yo te pido que me perdones, dile, ahí donde estás. Yo te pido, Señor, que traigas salvación a mi corazón. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador.
Y yo te pido que tú quites todas las tinieblas, todo lo frío, todo, Señor, lo oscuro, todo lo muerto que pueda haber en mi corazón. Yo renuncio en esta hora a esa festividad y a todas aquellas tinieblas que pueda haber en mi corazón, dile. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Y como dice tu palabra, si tú eres la luz, yo quiero seguir la luz, porque no quiero seguir más en las tinieblas. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me ayudes a seguir a el Mesías, a seguir a mi Salvador y a mi libertador. Tráeme libertad en esta área y tráeme de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, muy seguramente el Señor te ha trasladado, dice la palabra, de tinieblas a su luz admirable. Es bien importante que tú sepas qué significa Halloween y qué glorifica Halloween. Y es importante también que sepas que hay una promesa para ti, para tus hijos, para tu familia, de libertad. Y cuando tú sigues a Jesús, las tinieblas no van a prevalecer sobre ti y tu familia. Nos vemos en la próxima, pero estamos aquí en la voz de ellos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Tú eres digno, mi Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres digno, Rey. Tú eres digno, mi Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.